puede abusar del poder, va a abusar del poder. Michel de Foucault. Capítulo 2. El CP9 y la Torre del Miedo. Siguiendo la parte anterior, donde dejamos claro cómo Frank y los constructores del astillero, para el sistema hegemónico del gobierno mundial, no son más que partes desechables, forzadas a encajar en una estructura de poder, creando armas de guerra o herramientas de comercio. Ahora pasamos con las armas pesadas, y los personajes que volvieron esta saga tan impactante, y esto no es otro que la encarnación de cualquier fuerza de espionaje, una suerte de CIA, que para nada exagera lo que está hecho en países de Latinoamérica o Medio Oriente, despedazando cualquier amenaza para el país del tío Sam y sus mejores amigos, un cuerpo selecto que opera independientemente de cualquier otro, llamado CP9. Para no enredarnos demasiado, el CP9 es la suma de todos los miedos del ciudadano. Lo que pasa cuando sin saberlo le hemos dado al Estado poder absoluto sobre nosotros, una agencia con autonomía para actuar por cuenta propia, sin tener que rendirle cuentas a nadie, en este caso con poder para actuar por encima de los mandos de la Marina, y como vemos en adelante, solo respondiéndole a un grupo secreto tipo Illuminati oculto, así como lo son los 5 ancianos. El punto con estas agencias como CIA, KGB, Mossad o MI6 es ¿para quién rayos trabajan? ¿Por qué su actuar se justifica bajo las dos palabras que han apadrinado crímenes a todo el mundo durante el siglo XX? Seguridad nacional. Y de nuevo, ¿qué rayos significa eso? ¿Acaso un grupo de constructores tratando de salvar su hogar con su ingenio, o una niña que sabía demasiado, valen como amenazas potenciales que deben ser neutralizadas? Sin opción a juicio o debate, gente castigada por nada más que inteligencia especulativa. Regresando al personaje que permite este análisis, Michel de Foucault, a diferencia de lo que puedan pensar, que con sus ideas acerca de las estructuras de poder, este no era ningún comunista o anarquista. Al contrario, era un pensador vanagloriado por la CIA, alguien que marcó la estructura de esta institución para siempre. La obra Vigilancia y Castigo afirma que organizaciones como prisiones, asilos, incluso escuelas y trabajos, permiten la transición de un concepto meramente punitivo del poder a otro disciplinado, orientado a reprimir o impedir determinados comportamientos considerados asociales. Se eliminan así las posibilidades de transgresión y se crea un entorno que permite corregir y regular, vigilar y castigar la conducta de cada individuo. Esto significa que las instituciones no se limitan a existir para el pueblo, no. En lugar de servir para nosotros, es la manera en que se nos reprime, se nos arrodilla ante el poder reinante. Y bueno, no todos han estado en prisión, pero creo que la mayoría que ven este video fueron a la escuela. Y díganme si sus años de educación, más que sentirse como una experiencia que abrió sus mentes y los enriqueció como individuos, se sintió más bien como una patada en las partes bajas, que los obligó a reprimir todo lo que se les daba de individualidad, para llenar su cabeza de materias poco estimulantes y encajar en moldes con otros niños no más brillantes que ustedes. Así que, Foucault indicó que todos hemos pensado en algún momento la función de las cárceles y las escuelas es básicamente la misma. Así es, adoctrinarnos, con base al miedo y el castigo. Así que regresemos a la función del discurso. Para controlarnos no basta con crear leyes y penas que se queden en escrito. El Estado necesita subyugarnos a piezas, para que no pensemos en alternativas para nuestras vidas. Así, estemos listos para aceptar todo lo que se nos impone, pensando que esa es la única realidad posible. Foucault plasmó que hay una razón por la que las cortes deben imponer, que las prisiones deben ser frías y muertas, hasta las calles mal pavimentadas y las escuelas deficientes en infraestructura imponen la realidad del Estado a la gente. Era un símbolo que Foucault no señaló, y ahora de manera acertada sí, fueron los ferrocarriles. Alrededor de todo el mundo se volvieron la señal de que llegaba la civilización. En México, así como en Latam, por ejemplo, eran el estandarte de que falsamente sigue siendo considerado por muchos el mejor presidente de este país, México, Gustavo Cárdenas, que tomó el control de las ferroviarias, como la viva imagen del progreso.
pero quitándoselas de las manos de aquellos que las trabajaban, campesinos y revolucionarios que pelearon por ellas, así como el poder sobre los trenes marinos del astillero de Tom, son quitados de las manos de los hacedores para convertirse en un símbolo de poderío del gobierno mundial. Son símbolos extraídos y revalorizados. Algo que de este momento en adelante se vuelve una constante en todo One Piece: la arquitectura, el arte y el simbolismo de los nobles mundiales. Como esto se impone a todos, al punto que son vistos como dioses en lugares como el archipiélago Sabot. Pero aquí es donde las CIA y similares terminaron de amar a Foucault, porque es cierto, él indicó que todos estos símbolos de poder solo tienen valor porque se los damos. Bueno, también les enseñó cómo usarlos. Y más importante, que no basta con que el poder sea explícito, no basta con grandes símbolos de poder. El poder debe controlar desde todos los ángulos, debe imponer incluso en los ángulos que no podemos parar, aquellos que no podemos observar, convirtiendo a las organizaciones de inteligencia en aquellos que desde las sombras moldean al mundo como quieren. Nace un verdadero nuevo orden mundial, bajo las siglas CP9, el poder detrás del poder. Aquí cabe hablar un poco de los miembros de este equipo, particularmente dos de ellos. Primero de estos es Spider-Man, el líder del equipo, quien es la clara muestra de que esta organización supuestamente autónoma de seguridad jamás llegará a hacer tal cosa. Resultado de un sistema claramente meritocrático y déspota. Como todo buen Nepo Baby, Spider-Man no está a cargo por ser brillante, por tener grandes ideas o convicciones con la marina. Está aquí porque su papi fue el líder de la organización antes de él, y no importa qué tan incompetente sea, el tipo está aquí porque representa una jerarquía de poder establecida. Esto lo vemos en lo débil que es en relación a sus subordinados, y sobre todo, en lo ignorante que es. Para Spider-Man todo esto no es más que una manera de mostrar a sus superiores lo bien que opera su equipo, y cómo puede ser tan bueno como su padre, seguramente para ganar favores, capital, e imposible escalamiento en la jerarquía burocrática. Por otro lado, tenemos a Rob Lucci, quien es todo lo contrario de lo que fue Spider-Man, siendo uno de los antagonistas más interesantes de One Piece. Pocos personajes representan también lo que es un Black Ops, un espía de élite. Representa cómo las instituciones de inteligencia operan de maneras tan sistemáticas y exactas que no sabemos dónde están. Ya no es poder directo que se impone sobre nosotros como una losa. Es un poder que susurra secretos, que se disfraza de amigos o compañeros, capaz de fingir cualquier papel, incluso convertirse en un maestro espillero para espiar a Iceberg por años. Lucci y su equipo engañan a todos, incluso a la audiencia, como muy pocas obras de espionaje lo logran. Como un parásito dentro de Water 7, moviendo los hilos a favor de los dragones celestiales, orillando a Iceberg a que su círculo de confianza sean puros traidores, discriminando a Frank y los suyos, y gran parte de los problemas de Water 7, endulzando el oído del hombre de pelo morado, para creer que verdaderamente lo que quiere el gobierno mundial es lo mismo que él quiere, que el progreso que venden es necesario. Así vemos como las fuerzas de inteligencia controlan lo que sucede en muchos lugares sin que estos lo sepan. Algo que no es muy diferente a hechos como la Operación Cóndor, infiltraciones en Nicaragua, o las más famosas, durante Chile, donde sin fundamentos más que el avance del comunismo en la región, ejecutaron a un presidente electo y dejaron a un carnicero en el poder, no porque sea bueno o tenga algo de noble, sino por la sencilla razón de que su ideología se alineaba a los intereses del poder reinante. Y la idea es simple: destruye un gobierno establecido democráticamente, sataniza estas figuras como comunistas o rojos, o peor, y establece su propio sistema. ¿Basado en qué? En una economía que margina a los menos favorecidos y alinea a las autoridades locales a su manera, quieran o no, lo sepan, ¿no? De esta manera, después de sacar países y tomar todos los recursos posibles,
deja estos lugares en ruinas, así como el CP9 pensaba hacerlo hundiendo Water 7 después de tener los planes del arma que están buscando, el uranio. Y Lucci demuestra ser un verdadero agente del miedo, un recolector de inteligencia sin límites. Y así como espía durante la Guerra Fría, creó toda una identidad falsa, solo por si en algún momento el gobierno necesitaba inventos Iceberg. Una verdadera locura. Pero aún más loco, cuando vemos la historia de este, como desde muy joven ya mostró ser el hombre que llamas para realizar el trabajo. Un hitman que no tiene dolor contra Luffy y su tripulación, tampoco contra Iceberg o Frankie. En palabras de Foucault, Lucci pasaría del control a la vigilancia. Vigilancia. ¿Y a qué nos referimos con esto? A dejar de vigilar el espacio exterior para permitir el control interno, para hacer visibles a quienes están en su interior y controlarlos inconscientemente. Así Lucci y los suyos básicamente ganaron, moviendo todas las fichas antes de que la gente del astillero pueda responder. Aquí entra Sombrero de Paja y su tripulación como McGuffin, así hadas mágicas que cambian el rumbo de la historia. Algo bueno no pasa en ninguno de nuestros países. Y la magia de esta metáfora de Oda no termina aquí, ya que volviendo a este mundo ficticio más oscuro, no se trata del poder de un solo país sobre otro. No, aquí hay un gobierno mundial, por lo que el poder secreto que ejercen está hasta por debajo de las cloacas. No hay nada que los frene. Así que lo que tenemos hasta ahora son instituciones de inteligencia, como la vigilancia. Están en todos lados, ocultos, hasta en la sopa, listos para callar a cualquier posible amenaza. Pero lo más interesante del hombre jaguar es su manera en que nota a los piratas, incluso a la marina, dejando claro que todo este juego de poder, de tomar territorios o conquistar tesoros, solo existe porque al gobierno mundial no le importa. Y así como la CIA intervino en países exportadores de drogas, no eliminando los cárteles, sino que reduciéndolos a cédulas tan pequeñas que terminen más bien peleando por territorios entre sí, que significando un problema para el poder establecido. La lucha y los piratas son lo mismo, agentes tan pequeños, de quienes controlan el mundo, que si hay o no chichibukais, señores del mar o lo que sea, no les importa. Porque para el poder, incluso estos agentes del crimen son parte del mismo sistema, engranajes que producen riqueza, dejándonos claro que si Luffy y sus amigos han podido hacer todo lo que lograron hasta este día, es porque para los Tenryubitos, ellos son tan minúsculos como insectos, que simplemente no vale la pena aplastar. Así que vemos que el CP9 está aquí para vigilar, para encauzar el poder como ellos quieren, pero no para mejorar la vida de nadie, o hacer algo bueno, llevándonos al que para mí es el concepto más interesante de Foucault, el panóptico, una estructura especialmente creada para el control de prisiones. Recuerden el nombre, gente, panóptico. La recordarán por decenas de películas, como esa torre grandota en medio de la cárcel, desde donde los guardias pueden controlarlo todo. Un punto perfecto para un sniper para abrir fuego, como si de feria de pueblo se tratase, una estructura casi perfecta para quien vigila, manteniéndonos seguros a la gente arriba, desde un punto alejado de los peligrosos reos, haciendo que sea imposible para estos ocultarse de los ojos juzgadores de sus verdugos. Nada escapa de los ojos de las fuerzas del orden en el panóptico, y esta es la causa de por qué la CIA ama tanto al pensador francés. Las organizaciones de seguridad más grandes de la historia descubrieron que pueden transformar a toda su nación, y tal vez a todo el mundo, en un gran panóptico, en el cual no importa qué estemos haciendo, todos estamos siendo observados desde ese gran punto del que nada se escapa. Pero lo más importante de esta torre de miedo es que para aquellos que fungen como controladores, lo que pasa debajo no les importa. El punto no es que los reos estén seguros, es que no se escapen. Pueden golpearse, masacrarse, crear pandillas o hacer cualquier tipo de atrocidad, pero todo en un medio controlado, donde le conviene a la vigía. Esto es lo que Lucci le recalca a nuestros protagonistas, y este es el punto donde toda esta historia toma un cambio de timón. El gobierno mundial toma la forma de un gobierno neoliberal y pseudofascista sin misericordia.
Lo que hace a Music Lucci licensing es dejar claro reimagined. primero que los agentes que hemos visto de la Marina son tan ignorantes de lo que sus superiores hacen, tanto como cualquier civil. Nos marca cómo la Marina y el gobierno mundial no son lo mismo, siendo estos primeros hombres más o menos buenos y justos. No son más que actores glorificados de gente con mucho más poder. Así como pasa con agentes de policía o ejércitos en todos los países latinoamericanos. No es que todos sean corruptos. Bueno, sí, muchos lo son, pero en su mayoría son actores menores, cuyo provecho no pasa de sobornos o tratos con grupos criminales regionales, ignorantes de la verdad geopolítica detrás. Y el segundo punto que Lucci remarca es que tanto piratas como marinos y este juego de gato y ratón que han tratado durante toda la serie hasta ahora solo existe porque el gobierno mundial así lo permite, solo porque es el teatro perfecto para que nadie cuestione lo que está pasando de verdad. No es una coincidencia que la guerra contra las drogas o el boom del crimen organizado estén peor que nunca, y todo se relaciona con estos países más desarrollados, que por más intervenciones coordinadas entre organismos internos, apoyados por organizaciones estadounidenses como la CIA, no hayan causado más que empeorarlo todo. Es porque estas organizaciones de inteligencia no están para erradicar la causa de núcleo. Así como en One Piece, los piratas siguen allá afuera, cada vez obteniendo más poder, cada vez obteniendo más tierras. Y aunque veamos constantemente a la Marina tomar prisioneros o finalizar grandes campañas de crimen, es solo para que otro pez en el mar tome la posición. Y esto es porque así lo quieren las instituciones de inteligencia y poder. Llámenlo CIA o CP9. Ellos solo intervienen cuando uno de los actores intenta salir de la vista de su panóptico, como Dragon con los revolucionarios o Crocodile en el Alabasta. Pero si no se trata de esto, no les importa si los reos se maten o dejen el piso manchado de rojo, ya que el orden no se ha alterado. Artlist.io さあ、アイスバーグさん。古代兵器プルトンの設計図、そのありか、多くの犠牲者を出す前にお話しください。Music licensing reimagined. Así, el CP9 solo interviene cuando pasa algo que rompe el orden mundial, cuando alguien se acerca a la verdad, porque la verdad es que todo el caos que sucede en el mundo, la guerra entre los agentes del orden y los grupos criminales, les permite que voluntariamente la gente entregue más y más libertades. ¿Acaso no es lo que sucedió en Medellín con la casa de Pablo Escobar, no siendo algo tan diferente a la ejecución de Goldie Roger si lo pensamos bien? ¿Acaso el surgimiento de la gran era pirata no fue también la justificación del gobierno mundial para tomar lugares como el astillero, para obligar a gente como Tom o Vegapunk para trabajar para ellos? El crimen, la piratería y en general son condiciones que no le importan a la inteligencia nacional. Son solo otros de los reos matándose desde abajo, mientras el gobierno mundial ve todo desde arriba, con una copa de vino, como si de un grotesco espectáculo se tratase. Will have special committees to investigate the arms for the Ayatollah, cash for the Contras, wheeling and dealing. Pero antes del inicio de las audiencias del Comité Especial, tanto la Casa Blanca como el Senado llevaron a cabo investigaciones, permitiéndole al poder gobernante adquirir más y más, adaptarse a los cambios tecnológicos y científicos, ya que el mundo resulta un lugar tan caótico, donde las condiciones de vida cada día se vuelven más difíciles, que rasga el tejido social y cualquier intento de unión se reduce, ya que todos están demasiado preocupados cuidando sus propias espaldas, y solo aquellos que ya tienen poder adquieren aún más de lo mismo, siendo capaces de tomar todas las oportunidades, como sería hacerse de los trenes marítimos o del poder del plutonio. Así el CP9 no es más que los contras de Nicaragua o la Operación Bahía de Cochinos, dejando claro que el verdadero poder no está en grandes tesoros piratas escondidos, está en la ciencia, en la ingeniería, en el control del comercio
Y es por eso que por más ricos que sean estos piratas, no son y nunca serán una amenaza para los dragones celestiales, porque su poder es artificial, solo existente en el mundo que el gobierno mundial creó. Solo piénsenlo. Los piratas de este mundo basan su valor en la recompensa que el gobierno pone sobre ellos, aun siendo los malos de la historia, entre comillas. Su valor lo mide el orden mundial, hasta sus tesoros y logros solo valen en berries que el gobierno pone valor. Because I briefed him frequently in detail. North testified that Casey was the one who authorized the diversion of funds Piratas y to the marinos Contras at the no son más very que niños start. jugando a ser los grandes perros en la perrera, pero siquiera notando que hay gente que mueve sus correas como quiere. Y aunque por arte del guión los sombreros de paja fueron capaces de llevar esto a un final feliz, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando el conocimiento es algo que va más profundo? Es un conocimiento que puede sacudir todos los cimientos del mundo, de abrir los ojos de todos. Aquí es cuando el aparato de inteligencia muestra su verdadero rostro. Como en nombre del progreso se justifican los actos más crueles, llevándonos a la historia de una niña y un grupo de arqueólogos que ni siquiera crearon armas como los constructores de Tom. Gente cuyo único crimen fue mucho peor ante los ojos del gobierno mundial. Fue desenrollar las armas más poderosas del gobierno mundial. La historia, en forma de un lenguaje prohibido, por ser verdadero. Llevándonos al último capítulo de este ensayo, la historia de Nico Robin, O'Hara, y cómo el poder se construye sobre cadáveres, y un mundo para el que no hay alternativas.